sexual en las niñas, violencia relacionada con nuestra dote, mutilación genital, violaciones de variado tipo, hostigamiento e intimidación sexual en el trabajo y otros ámbitos, la prostitución forzosa y otras muchas más, la violencia simbólica que retroalimenta la física, las perversas Biblias misóginas, las leyes de todos los estados patriarcales que en el mundo han sido los medios de comunicación, el refranero, los chistes. Pero porque el inquisidor Gallardón así lo quiere, hoy debemos recordar con nuestra razón apasionada que también el embarazo forzoso es todo un acto de terrorismo machista. Pasar por una gestación y por un parto sin de verdad quererlo es una de las mayores agresiones que puede sufrir un ser humano. ¿A la María o a la pancarta? Hijos, psicólogos, médicos, que no tengamos que andar rogando porque prácticamente tenemos todas las garantías de que somos valientes y podemos con ellos y podremos con todos y esta lucha la ganaremos nosotras. Desde Colombia, desde la América Norte a Sur, estamos las mujeres, las abuelas, las madres, las tías, las jóvenes, las niñas, clamando por un mundo diferente, clamando por un mundo de equidad, pero sobre todo diciendo basta ya de violencia contra las mujeres. Hoy, 25 de noviembre, desde esa Colombia lejana, pero desde esa Colombia cercana en nuestras mentes y corazones, estamos aquí para junto con todas ustedes y todos ustedes decirle que hoy es un día para reforzar, para ponernos las pilas, para reforzar las cargas, para cargar los sentimientos, para estrechar nuestros sueños libertarios, porque no es posible que siga profundizándose una violencia y una guerra donde la mujer es botín de guerra, donde su cuerpo es utilizado para la guerra, para la violencia. Por eso desde Colombia estrechamos los lazos de afecto, pero estrechamos también los sueños, estrechamos las ideas, tejemos las ideas y las propuestas que nos harán libertarias, pero que también nos harán en igual condiciones. Por eso, desde Colombia y desde nuestra América, estamos aquí hoy conmemorando este 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia a la Mujer, porque hoy no celebramos nada, compañeros y compañeras. Hoy estamos recordando la atroz muerte que nos conmemoró este día con sangre, con violencia, de esas 3 hermanas valientes, las hermanas Mirabal en Centroamérica, que se rebelaron de un sistema que las oprimía y que por eso estamos hoy aquí 25 de noviembre. Entonces, este 25 no puede ser de celebraciones, tiene que ser de resistencia activa, compañeras y compañeros. Tiene que ser de lucha fuerte, compañeras y compañeros. Tiene que ser de vida digna, compañeros y compañeros. No más opresión de un imperio inflamante, de un imperio que nos condena a vivir vidas míseras.
Hoy es el día, compañero, de que todos y todas las que estamos aquí tenemos que ser esa correa transmisora, tenemos que ser estos parlantes de vida, tenemos que ser esa mirada luchadora de las mujeres que estamos no por oprimir al hombre, ni por ser más ni menos, sino por ser dignas y por un ser capaz de transformar estas estructuras patriarcales, esas estructuras que nos oprimen. Gracias, compañeros y compañeras.